la evidencia bíblica de las razones por las cuales la obediencia a la Biblia determina el crecimiento de la iglesia. ¿Cuánto cree realmente que la obediencia a la Biblia es importante? Amén. Ok, por lo menos un buen grupo, ¿verdad? Al final es mi confianza de que todos estemos de acuerdo de que la obediencia a la Biblia y a sus enseñanzas es esencial para la vida cristiana. Vamos a mirar el objetivo. El objetivo es presentar una lista de evidencias bíblicas que demuestran que la obediencia a las enseñanzas bíblicas contribuye al crecimiento de la iglesia. Con esa afirmación también podríamos decir de que la razón por la cual las iglesias no crecen es porque nosotros, los hermanos de las iglesias, no obedecemos las escrituras. En otras palabras, cada quien vive como quiere y no de acuerdo a la enseñanza bíblica. Y el reto en esta noche va a ser ver qué es lo que la Biblia nos dice y que usted a partir de hoy trate de comenzar a vivir de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Si es así, muy probablemente vamos a ver buenos resultados. Se parte de la perspectiva que si los cristianos obedecen las enseñanzas bíblicas de manera espontánea, serán motivados y compelidos a cumplir las principales tareas asignadas por Dios para expandir su reino aquí en la tierra. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra espontánea? Sin pensar. No. Algo más natural, algo Espontáneo es de forma natural. De forma natural. sin pensarlo mucho. De que usted no la piensa mucho y usted actúa. Y la idea es que, ¿cómo creen ustedes de que las cosas pueden hacerse de forma espontánea? Practicándola y practicándola y practicándola y practicándola hasta que en la mente se vuelve algo automático. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez de que usted va manejando su carro y tal vez no quiere ir a un lugar, pero automáticamente va para ese lugar. ¿Sí le ha sucedido alguna vez? Sí. O sea, en veces, por ejemplo, si yo salgo de mi casa, en la mayoría de los casos, si yo salgo de mi casa y no voy poniendo atención, inmediatamente vengo para la iglesia. O sea, es like, automáticamente el cerebro me dice, vas para la iglesia. Y ahora, sinceramente, también con la tecnología que tenemos, por ejemplo, yo enseñaba una clase los días martes, entonces todos los martes iba a ese lugar. Después la dejé de enseñar, pero ya el teléfono me decía, ok, vas para el seminario y vas a llegar en tantos minutos. Aunque yo no le hubiera dicho, él ya sabía para dónde iba, automáticamente me decía para dónde iba. Entonces, la idea es que sea algo espontáneo. Ahora, ¿quién sabe lo que significa compelido? No tiene nada que ver con pelos. Empujado, presionado, forzado. Sí, te vas a sentir, es automático, pero a la vez es una actividad que no puedes dejar de hacer. No puedes dejar de hacer. Aunque ustedes no lo crean, nosotros nos sentimos compelidos a comer porque nuestro cerebro nos dice que deben de comer. Si nuestro cerebro no nos dijera, también nuestro cerebro nos dice, ya estás lleno, ya deja de comer. A algunos el cerebro no le funciona muy bien en esa parte. Pero el cerebro nos dice las dos cosas. Nos dice, come, necesitas comida. Pero también el cerebro te dice, ya estás lleno. Yo leí de una historia de una persona de que su cerebro no le decía cuándo dejar de comer. Entonces tenían que esconderle la comida. Porque si no, él sentía hambre todo el tiempo, tenía hambre todo el tiempo. Los bebés con síndrome de Down. Entonces es un problema realmente. Pero Dios nos ha hecho seres perfectos dentro del rango de nuestra funcionalidad. Somos seres muy perfectos. Y si usted
va a guiar con la enseñanza de la palabra de Dios. Usted va a actuar de manera espontánea, va a ser compelido a cumplir las principales tareas asignadas por Dios para que su reino en la tierra. Ok, ¿hay alguna pregunta, algún comentario en este momento? Yo sé que no he cubierto casi nada, pero tal vez alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Si no, avanzamos, ¿verdad? Ahora, si usted tiene algo que decir, no tenga pena, levante la mano y usted con gusto yo puedo responder a sus interrogantes. Vamos a mirar entonces en este momento las evidencias bíblicas que demuestran la importancia de la obediencia a las enseñanzas bíblicas para el crecimiento de la iglesia. Ok, número 1. Dios nos invita a que estudiemos las Escrituras. Vamos a leer en este momento San Juan 5:39, o si alguien ya lo tiene. Les decía de que hoy, como ya entramos verdaderamente en materia de estudio y de propuesta estratégica, entonces hoy vamos a estar leyendo mucho de la palabra de Dios, considerando también de que la idea es de que a través de este estudio usted realmente aprenda algo nuevo, y lo que yo quiero que aprenda es a apreciar el valor de todas las cosas que la palabra del Señor nos dice. San Juan capítulo número 5 versículo número 39. ¿Qué dice? Escudriñen las Escrituras por cuanto ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna, porque ellas testifican acerca de ella. Ok, ¿qué versión es esa, hermano? Una versión apócrifa, ¿verdad? De los testigos. La traducción del Nuevo Mundo, de las Sagradas. Ok, si alguien lo mira también en la Reina Valera, que es la reina, ¿verdad?, de las Biblias, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es clara la afirmación de Jesús que si los no creyentes quieren establecer una relación de salvación con Cristo, primeramente tienen que ser expuestos a las verdades contenidas en las Escrituras en relación con la manera en que una persona puede ser salva. Ok, entonces este es el primer elemento. Sí, el primer elemento es de que si una persona quiere ser salva, entonces tiene que escudriñar las Escrituras. Entonces, no se escandalicen, ¿ok? A la vez es cierto que si los cristianos quieren realizar un buen trabajo y presentar estas verdades, primeramente tienen que familiarizarse muy bien con lo que la Biblia enseña al respecto. Es por eso por lo que la afirmación de Jesús es aplicable para creyentes y para no creyentes. Yo no sé a dónde que estábamos hablando. Obviamente aquí, ¿verdad?, en la iglesia estábamos hablando acerca de la importancia de que las personas conozcamos bien las Escrituras y que usted se esfuerce por conocer bien las Escrituras. Si usted no conoce bien la Biblia, entonces usted se cree todo lo que le dicen. E interesantemente, si usted no conoce bien las Escrituras, algo que sucede también es que muchas veces no queremos obedecer, que pensamos tal vez que no, ese es el pastor el que nos está diciendo eso, y yo realmente no tengo que obedecer. Pero no nos damos cuenta que muchas de las enseñanzas, principalmente si ustedes están siendo guiados por una persona que cree en la exposición plenaria de las Escrituras, y con eso queremos decir de que se acepta la Biblia tal como es, de Génesis hasta Apocalipsis, y que uno no anda tratando, ¿verdad?, de dejar algo fuera para que las personas se sientan bien. Le voy a poner un ejemplo. El día de ayer, durante el mensaje, la última parte que se tocó, no sé si se acuerdan, pero el último elemento que se tocó es que la Biblia establece en ese pasaje, por ejemplo, que la mujer debe de callar en la congregación, ¿se acuerdan? Y lo más fácil, ¿verdad?, era simplemente dejarlo y no abordarlo. Es el último verso, así que no importa, no lo vamos a abordar y todo el mundo tranquilo. Pero eso es lo que dice el texto.
Y uno tiene que ser fiel a la Escritura. Y la Escritura específicamente establece que la mujer debe de callar en la congregación. Entonces, cuando uno estudia las Escrituras, lo debe de hacer de una manera total, sin dejar nada fuera, porque es así como se debe de estudiar la Biblia. Entonces, es muy importante por eso que escudriñemos las Escrituras, que las escudriñemos. Y cuando lo hacemos, entonces nosotros podemos darnos cuenta de que estamos exponiendo la palabra tal como es. Ok, ¿hay alguna pregunta o algún comentario acá? Anybody? Todo el mundo está bien. Ok, punto número 2. Dios nos llama a que obedezcamos las enseñanzas contenidas en las Escrituras. Esa es la única manera de demostrar que verdaderamente le conocemos. Ahora, no vamos a ver todos los versos bíblicos porque son muchos, pero ¿qué le parece si miramos tal vez uno o dos? Vamos a comenzar con como ya estamos en Juan, ¿qué le parece si miramos Juan 15, 14? Bueno, yo ya estoy, yo no sé usted. 15, 14. Ok, para los que acaban de llegar, por favor se pueden poner sus teléfonos al vibrador. Para que, porque alguien le llama, que no tengamos que oír la llamada que le están haciendo. Vamos a ir entonces a Juan 15, 14, si ya están ahí. Ok, ¿qué dice? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ok, entonces miren, y esta es la situación que tenemos que entender. Entonces, ¿qué somos si no hacemos lo que nos mandan? Enemigos. No somos amigos de él. Bueno, para no ser tan dramáticos y drásticos, podríamos decir, no somos amigos. Tal vez no enemigos, ¿verdad? Porque recuerden, usted puede conocer muchas personas y algunos de ellos les puede llamar, estos son mis amigos, ¿right? Pero no significa que el resto son sus enemigos, simplemente porque no son sus amigos. Pero la Biblia establece y deja claro de que la única manera que vamos a ser amigos de Dios es si nosotros guardamos los mandamientos. Eso lo establece el Señor Jesucristo. Verso 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y después en el libro de Lucas, ustedes tienen el texto ahí, ¿verdad? Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Ok, entonces el Señor hace una pregunta, y la pregunta que él hace es, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué le parece esa pregunta? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque recuerden que, y si ustedes miran en su Biblia, la palabra Señor, Señor, dos veces que la está utilizando, de la manera como el Señor lo está poniendo, no es que es una forma de respeto, o Señor Luis, Señor Pedro, no, como lo hacemos en algunos de nuestros países, no. Estamos diciendo de que Él es el que tiene la autoridad. Él es el que tiene toda la autoridad. Entonces hay una incongruencia, y eso es lo que el Señor está diciendo. Hay una incongruencia cuando ustedes me dicen Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Entonces, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Y cómo responderíamos a esa pregunta?
Porque el Señor está preguntando, ¿right? Es una pregunta. La pregunta es, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Cómo responderíamos? Yo creo, hermanos, que no podemos permitir entonces que haya una incongruencia, ¿verdad?, entre lo que decimos y lo que realmente hacemos. Y si decimos que Jesucristo es nuestro Señor, entonces tenemos que hacer lo que Él nos dice. Y lo que nos dice está en su palabra. ¿Sí? Está en su palabra. Entonces mi responsabilidad cristiana es hacer lo que Él me dice en su palabra. Si yo no estoy dispuesto a hacer lo que Él dice, entonces la pregunta también es para mí. ¿Por qué me amáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Es una pregunta directa. Pastor, Dígame. hay muchas cosas que se pueden decir de este versículo porque es muy fácil. Nosotros mismos los predicadores a veces nos equivocamos al decir a la gente que la misericordia de Dios es grande y tenemos que recibir a Jesús como nuestro Salvador. Y está bien, esa es la puerta, la puerta estrecha de la cual habla el Señor Jesús en nuestro pasaje. Pero el problema está en caminar después en ese camino angosto. Entonces, la realidad es que cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos el nuevo nacimiento, es el Salvador que está en nuestra vida. Pero después tenemos que caminar y seguirle a Él como Señor, como el dueño. Y ahí está el problema. Yo creo que mucha gente cree que es suficiente tener a Cristo como Salvador, pero no como el Señor de sus vidas. Sí, y yo creo que hay una... Miren, hermanos, voy a ser breve por cuestión de que queremos cubrir todos los puntos, como siempre lo hacemos, pero creo que la lección de hoy no es tan extensa, así que podemos elaborar un poquito más tal vez a alguna de sus afirmaciones. Miren, hay personas que dicen que cuando nosotros, o cuando algunos predicadores, así como el pastor Pedro y yo decimos, tú tienes que recibir al Señor Jesús, pero también tienes que recibir su señorío. Algunas personas dicen, no, ustedes le están agregando a la salvación obras. Porque ustedes dicen, ok, entonces recibes a Jesús, pero aparte de eso, tú tienes que vivir una vida que está de acuerdo a la confesión que tú has hecho. Entonces algunas personas dicen, no, ustedes están mal, porque le están agregando obras a la salvación. No, nosotros no le estamos agregando obras a la salvación. Nosotros lo que queremos ver es que tú puedes demostrar tu salvación con obras tangibles. Eso es lo que estamos hablando. No estamos diciendo de que usted necesita obras para ser salvo. Estamos afirmando de que como usted es salvo, entonces debe de demostrarlo por medio de sus obras. No sé si entendemos la diferencia, pero es muy importante. O sea, nosotros no creemos, nosotros no somos católicos, nosotros no somos testigos de Jehová, nosotros no somos adventistas, nosotros no somos metodistas, nosotros somos cristianos evangélicos y en la mayoría de los casos bautistas. Entonces creemos de que la persona es salvo por gracia, por medio de la fe. Y esto, la fe, no es algo que nosotros podemos ejercitar por nosotros mismos. Eso es un don de Dios para nosotros, pero también creemos de que un hombre de Dios, una mujer de Dios, debe de tener evidencia de la realidad de que Dios ha transformado su vida. Eso es lo que creemos. Entonces no estamos diciendo salvación por gracia más obras. Estamos diciendo salvación por gracia a través de la fe demostrada a través de obras tangibles que demuestran renovación y transformación. ¿Sí está claro, verdad? Para que usted no crea algo que nosotros no enseñamos. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Ok.
Punto número 3. La Biblia afirma que los cristianos son la sal de la tierra, y por lo tanto deben cumplir su función de influencia en este mundo. De lo contrario serán desechados. Y vamos a ver ese versículo. Mateo capítulo 5, versículo número 13. Si alguien ya lo tiene, lo puede leer. Mateo capítulo 5, versículo número 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y echada por los hombres. Ok, noten lo que dice y lo vamos a analizar. El Señor deja claro que la única manera en que los cristianos pueden seguir siendo de influencia en este mundo es si de manera intencional propagan la agenda de Dios aquí en el mundo. La negligencia de los cristianos en cumplir la función asignada por Dios puede ser un indicador de que tal vez las personas solo son cristianos nominales. A los tales, el Señor advierte que serán desechados. Si la sal, dice el texto, pierde su sabor, para lo único que sirve es para ser echada fuera, desechada y pisada por los hombres. Y esa es una advertencia para nosotros. Nosotros tenemos que ser sal. Tenemos que ser sal. Y para mí eso es muy importante. ¿Para qué sirve la sal? El sabor, Sí, las dos funciones fundamentales, aunque hay otras, ¿verdad? Pero las dos funciones fundamentales de la sal es conservar, preservar, dependiendo cómo usted lo diga, conservar, preservar y para dar sabor. Para esas tres cosas sirven. Recuerdo de que en los tiempos antiguos, y todavía en algunos lugares se hace, de que agarran la carne, no importa qué tipo de carne sea, pero si usted agarra la carne y la llena de sal, esa carne puede durar ahí por mucho tiempo. Por mucho tiempo. O sea, se impregna, ¿verdad?, la sal de tal manera de que no permite que se descomponga. Pero también, hermanos, ¿alguna vez usted ha probado algo sin sal? Principalmente cuando el médico le dice a uno, ¿verdad?, mira, tienes que tener una baja dieta de sal, o tienes problemas de presión arterial, alta presión arterial, entonces te dice no puedes comer tanta sal. Y recuerdo que cuando mi hermano tuvo un stroke, tuvo un derrame, obviamente le prohibieron completamente la sal, y yo estuve con él como por una semana allá en Costa Rica, y como él en ese tiempo no tenía esposa, entonces a mí me tocaba cocinarle la comida, pero toda su comida era sin sal. Y cuando yo la probaba, realmente como que no sabía nada. Le hacía todo tipo de comida, pero no sabía nada, no tenía sabor. Y ahora déjenme decirle algo. Dice la Biblia que nosotros somos la sal de la tierra, que verdaderamente nosotros somos los que le damos sabor a este mundo, le damos significado, le damos valor, porque si no fuera por nosotros, que realmente somos los que hacemos un cambio. Y por eso, hermano, es que es muy importante que usted viva como lo que usted dice que es, porque si usted vive como lo que dice que es, entonces usted va a ser de efectividad para poder ayudar a las personas a ser transformadas, a ser renovadas. Pero si yo mismo no vivo como Dios quiere, entonces es bien difícil que Dios me pueda utilizar. Recuerden, yo soy la sal de la tierra. Si quieren recordar que ustedes son la sal de la tierra, cuando anden sudando algo, pruébese y se va a dar cuenta que realmente usted es sal, usted es la sal de la tierra. Pero que esa sal realmente haga su efecto, de que sirva para algo, de que preserve, de que conserve, de que le dé sabor a este mundo. El mundo, lamentablemente, las personas viven en situaciones muy difíciles y nosotros podemos ayudarlos, nosotros podemos contribuir a sus vidas, nosotros podemos ser de bendición para ellos. Ok, ¿alguna pregunta o comentario? Dígame, hermano.
Pastor, en ese versículo, la última parte, ¿cómo podemos nosotros interpretar eso de que si no sirven, ¿a quién le está hablando aquí? ¿A cualquier tipo de persona o a los creyentes? Y si no sirve para nada, Bueno, por eso es puede ser que, echada afuera y hollada por los hombres. ya, por eso es que en mi comentario, si ustedes lo leyeron, yo lo leí, dice de que probablemente se está refiriendo a un cristiano nominal, ¿se acuerdan? Dice aquí, ¿dónde está? La negligencia de los cristianos en cumplir la función asignada por Dios puede ser un indicador de que tal vez las personas solo son cristianos nominales. En la iglesia, en nuestra iglesia, saben muy bien qué cosa es un cristiano nominal. O sea, y no es porque tenemos mucho, ¿ok? Esa no es la razón. Pero deberían de saber, en la iglesia, en la nuestra, deberían de saber qué cosa es un cristiano nominal. A ver, Rafael, un cristiano ¿De nombre? Solo de nombre. De nombre. Un cristiano nominal es el que se dice ser cristiano, pero que no tiene ninguna evidencia que demuestre que es cristiano. Ya, eso se le llama nominal. Y la palabra nominal, en este contexto, se entiende de nombre solamente. Eres un cristiano nominal, solamente de nombre. Ahora, la pregunta tal vez un poquito más interna para nosotros es, ¿piensan ustedes que en las iglesias hay cristianos nominales? ¿Sí? Sí. Yo no pienso, yo estoy seguro. Sí, yo estoy completamente seguro de que hay cristianos nominales. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo sabe usted que una persona es un cristiano nominal? ¿Cómo lo sé yo? Porque viene a la iglesia y uno también lo conoce por fuera, se da cuenta de que no está haciendo el reflejo, ¿verdad? Amén. Amén. No da fruto. Porque el Señor dijo, ¿verdad? Y como lo hemos explicado algunas veces, es cierto, en ese contexto, cuando el Señor dijo, por sus frutos les conoceréis, se refiere a los falsos profetas y a los falsos maestros. En ese contexto, Él lo dijo, que los vamos a conocer por sus frutos, pero es obvio de que ese contexto también se puede aplicar a la vida cristiana, y es por los frutos que nosotros tenemos, también nos van a conocer a nosotros, si somos cristianos o no somos. Usted y yo no somos cristianos porque decimos que somos. Somos cristianos porque debe de existir en nosotros alguna evidencia que demuestre que lo somos. No somos porque lo pronunciamos, somos porque lo demostramos. No somos porque lo decimos, somos porque lo vivimos. Y eso es muy importante entenderlo, porque Cristo va a regresar. Y déjeme decirle, hermano, que lo más triste sinceramente para mí va a ser, bueno, yo le digo a algunos hermanos, y es verdad, mire, y esto es verdad, para que usted lo piense y lo analice. Yo lo analizo todo el tiempo, porque en veces yo me pongo a pensar mucho y digo, yo no sé por qué nosotros los cristianos vivimos verdaderamente como que si Cristo nunca va a regresar, o como que si nunca vamos a morir. Y vivimos muchas veces una vida desagradable a Dios. Y cuando eso es verdad, usted debe hacerse un análisis de conciencia. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios nos dice eso: examínense cada uno de vosotros a ver si están en la fe. ¿Qué le parece esa expresión? Examínense cada uno de ustedes a ver si están en la fe. Porque es fácil decirlo. Miren, a muchos evangélicos les sucede como les pasa a los niños católicos. A los niños los cristianizan en la iglesia católica, pero el niño ni sabe lo que pasó. Por lo menos a mí me bautizaron en la iglesia, pero yo no me acuerdo cuándo me bautizaron y por qué me bautizaron y todas esas cosas. Y muchas veces eso sucede en la iglesia evangélica también.
las personas realmente no entienden la decisión que tomaron, simplemente los sumergen en el agua y podríamos decir que están bien bautizados, pero no están bien convertidos. Y es un serio problema, porque el bautismo no salva, ¿right? ¿No? El hecho de que seas bautizado no significa que ya eres cristiano. Eres cristiano cuando creíste y te convertiste y tu vida cambió y eres una nueva persona, etcétera, etcétera. Yo siempre enfatizo esto, hermano, y tal vez ustedes dirán, no, ¿por qué tanto enfatiza esas cosas? Bueno, la razón es bien sencilla. Porque dice la Biblia, no lo digo yo, el Señor Jesucristo hablando específicamente, dice, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y a mí se me hace bien interesante e impresionante de que el Señor le va a decir, yo nunca les conocí. Exactamente así dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué les parece ese texto? Es un texto bien fuerte, es un texto bien duro. Entonces yo creo que no es una mala idea que nosotros siempre estemos analizando nuestra vida y que podamos decir, Señor, en lo que yo puedo comprender, cada día yo soy mejor, cada día yo me estoy esforzando, cada día soy una mejor persona, cada día yo quiero ser más como tú y tú me estás ayudando a poder serlo. Como decía nuestro querido hermano Juan el Bautista, es realmente necesario que Jesucristo crezca en nosotros y que nosotros menguemos. Si esa es la realidad, que Cristo está creciendo y usted está menguando, entonces usted no es cristiano nominal. Pero si usted está creciendo cada vez más, con todas sus acciones que son desagradables a Dios, y no hay ninguna evidencia de que Cristo esté en usted, entonces probablemente eso sea cierto, que Cristo no está en usted. Okay. Algunos piensan que los estoy amenazando, okay. Pero no, realmente no. Solamente se los estoy advirtiendo. Es una advertencia, no es una amenaza. Que son dos cosas distintas, ¿right? Parecidas, pero no son iguales. Ahora vamos a ir al punto número 4 entonces. Okay. La Biblia afirma que somos la luz del mundo. Mateo capítulo número 5, verso 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Versículo número 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces nosotros somos la luz, nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Hermanos, pero si usted no es luz, entonces usted es oscuridad. Y es bueno entenderlo. Los cristianos están en este mundo para alumbrar a sus habitantes con la luz que ha resplandecido en sus rostros y con la influencia del Espíritu Santo que se debe manifestar en su diario vivir. El buen testimonio cristiano atraerá a los no creyentes hacia el Señor. Yo no sé si ustedes han visto algunos animales que en cuanto enciende la luz, los animales vienen donde está la luz y que son atraídos por la luz y son tan molestos, ¿no es verdad? Pero déjenme decirles de que la idea bíblica es de que si usted es luz, usted va a atraer a las personas y donde usted llegue, aunque haya oscuridad, usted va a llevar luz con usted porque usted tiene luz en usted mismo. No importa el lugar donde un cristiano está, nunca puede permanecer en la oscuridad porque él mismo lleva la luz. La luz no puede reinar donde un cristiano está
porque Él es el portador de la luz. Ahora, si ustedes no lo creen, entonces no creemos la Biblia. Y el Señor Jesucristo, y este es el Señor Jesucristo hablando, dijo: vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Me encanta el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo las personas van a ver la luz en nosotros? Por medio de nuestras buenas obras. No por medio de nuestras obras, pero por medio de nuestras buenas obras. Porque todas las personas tienen obras, pero no todas las obras de las personas son buenas. Es como dijo el Señor Jesucristo: separados de mí, nada podéis hacer. Pero obviamente no se estaba refiriendo a que las personas verdaderamente no pueden hacer nada. Las personas pueden hacer mucho separados del Señor. Lo que no pueden hacer es nada bueno. Separados de Cristo, nada bueno podemos hacer. Ok, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Pregunta o comentario? Las ratas y cucarachas corren de la luz también. That's right, es verdad. Los ratones, las cucarachas. ¿Y por qué se le corren a la luz? Porque aman las tinieblas, a la oscuridad. Pero ¿saben también quién no viene a la luz, hermanos? De acuerdo al libro de San Juan, capítulo 18, capítulo 3, 18, 19 y 20. Lo vamos a recordar solamente, no vayan, solamente lo vamos a recordar. Pero dice San Juan 3, 16, porque de tal manera, ya lo sabemos, verso número 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Verso número 18, el que no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso número 19, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo no viene a la luz, dice la Biblia, para que sus obras no sean manifiestas. Pero todo aquel que hace lo bueno viene a la luz. Viene a la luz. Okay, aquí está Judy, pero de todas maneras es solamente una ilustración. Alright, Judy es mi esposa. Cuando yo tenía 15 años, 16 años, 15 años, tenía una novia. Alright, y la novia era evangélica y yo no. Y ella se escapaba de su casa para irse a ver conmigo. Pero ¿dónde cree que nos veíamos? ¿Donde había un montón de luz? No. Nos íbamos al oscurito. Sin vergüenza. ¿Para qué? Para que no nos vieran. Porque su madre la tenía amenazada ya, ¿verdad? De que si la descubrían, se iba a meter a serios problemas. Por eso dice la Biblia, el que hace lo bueno viene a la luz, pero el que hace lo malo no viene a la luz. Entonces, mis amados hermanos, nosotros somos la luz del mundo. La pregunta es que si lo creemos a tal grado de que lo vivimos y lo practicamos, somos la luz del mundo. Es una verdad. La pregunta es que si realmente nosotros vivimos como lo que somos, como la luz del mundo. Porque si somos, es medio incongruente, ¿no es verdad? Un poco paradójico. Porque somos, pero no vivimos como lo que somos. Bueno, pues eso es algo que debemos de resolver. 5. Pero antes del 5, ¿hay alguna pregunta o comentario? Dígame. Un comentario, hermano. Yo creo que para poder ser este tipo de luz, como alguien mencionó acerca de la espontaneidad, se necesita practicar y practicar para poder hacerlo un estilo de vida. O sea, espontáneo, que es algo natural, como dijeron. Porque también podemos caer en la situación de aparentar lo que realmente no somos. Entonces, yo creo que la práctica nos lleva
entre comillas, a perfeccionar esa luz o ese estilo de vida. Ok, y es bien complicado verdaderamente cuando uno lo analiza desde un punto de vista bíblico, y yo voy a decir por qué. Porque de acuerdo a la Biblia, y es ahí donde tenemos que reconciliar estas dos cosas. De acuerdo a la Biblia, es Dios el que va perfeccionando la obra en nosotros. Es Dios el que la va perfeccionando. En realidad dice la Biblia de que aquel que comenzó la obra en nosotros será fiel hasta la venida del Señor Jesucristo para que nosotros estemos en ese proceso continuo de perfección. Entonces, lo que tenemos que reconciliar es esto. ¿Cuánto de ser mejor hombre o ser una mejor mujer cristiana depende de mí y cuánto depende de Dios? O sea, ¿es Dios el que nos va a transformar de una manera natural o nosotros somos los que nos estamos transformando de una manera natural y de una manera metódica y de una manera de que lo analizamos e intencionalmente lo estamos tratando de lograr? Por cuestión de tiempo yo le voy a decir de que para mí son las dos cosas. Por un lado yo tengo que tener la voluntad de ser más como Dios quiere, la voluntad de no hablar más malas palabras, por ejemplo, la voluntad de no beber más bebidas alcohólicas, la voluntad de no fumar, por ejemplo, la voluntad de cualquiera sea la debilidad o carnalidad que hay en nosotros. Y si nosotros nos la proponemos y lo platicamos con el Señor, muy probablemente nos va a dar la oportunidad de dejar cualquier cosa que nosotros necesitemos dejar. Cualquiera. Porque mira, yo le voy a decir algo y es verdad. Yo estoy convencido, sin lugar a dudas, de que todas las personas que están sentados y los que estamos en pie, tenemos alguna debilidad en nuestra vida. Todos, sin excepción. Todos. Tal vez usted está pensando, no, yo no tengo ninguna. Bueno, pero ese tiene una arrogancia, ¿verdad? Y un espíritu de que yo soy mejor que todo el mundo. ¿No? Bueno, ese se llama, ese es un problema de orgullo espiritual. Y ese es un problema, ¿no? El orgullo espiritual es un problema en nuestras vidas. Entonces todos nosotros tenemos alguna área en la que podemos lidiar de la mejor manera. Pero una cosa es verdad. Dios puede traer transformación sin nuestra existencia, sin nuestra ayuda, pero Dios no funciona de esa manera en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos depende de Dios y también depende de que usted esté dispuesto a cederle su voluntad a Dios. Como dice el apóstol Pablo, tenemos que traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. La razón por la cual nosotros muchas veces no le agradamos a Dios es porque no estamos trayendo nuestra voluntad cautiva a la voluntad del Señor. Y siempre insistimos en hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Cristo. Por eso es que yo hago lo malo. Yo estoy seguro de eso. Completamente convencido. Cada vez que yo decido hacer lo que yo quiero y no pongo mi voluntad cautiva a la obediencia al Señor, yo hago lo que yo quiero. Y lo que yo quiero hacer muchas veces es contrario a lo que Cristo quiere que yo haga. Punto número 5. La Biblia afirma que hemos sido empoderados por Dios para ser multiplicadores de la gracia. Eso afirma la Biblia. La palabra de Dios establece Hechos 1:8. Seguro que todos se acuerdan, ¿verdad? De lo que dice Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y aún hasta lo último de la tierra. Eso dice Hechos 1:8. La palabra de Dios establece que Dios les ha garantizado a los cristianos el poder necesario para testificar de su fe. Los cristianos no tienen poder para cambiar a nadie, no tienen poder para solucionar los problemas de nadie. Lo que sí tienen es una relación, no tienen una relación, pero sí tienen una relación personal con Cristo.
con Cristo. Voy a hacer la nota aquí. Él sí puede lograr en la vida de los no creyentes todas aquellas cosas que los cristianos no pueden. Es una responsabilidad cristiana. Una vez que se ha sido revestido de poder, el guiar a los demás hacia esa fuente de poder, renovación y cambio, el Señor Jesucristo. Entonces lo que sucede es esto, me gustaría enfatizarlo en este momento. La idea que nosotros encontramos en la Biblia es que yo no tengo poder para cambiar a nadie, no tengo poder para transformar a nadie, pero sí lo puedo traer e invitar a la fuente del poder, a la fuente de transformación, aquel que realmente puede cambiar y puede transformar las vidas de los demás. Y eso es lo único. Mi responsabilidad es guiar a la fuente de transformación y de renovación que es Cristo Jesús. Pero usted ha sido empoderado, usted tiene el poder de Dios en usted para que sea un multiplicador de la gracia del Señor. Ok, ¿alguna pregunta? Comentario. No hay preguntas. Amanda, ¿tú tienes preguntas? ¿No? Bueno. Ahora. Bueno, vamos a ir entonces al punto número 6. La Biblia afirma que hemos sido comisionados para cumplir la tarea de propagar las buenas nuevas. Y todos ya sabemos este pasaje, ¿no es verdad? Mateo 28, 18, 19 y 20. Pero vamos a verlo brevemente, pero antes vamos a leer lo que dice aquí. Si los cristianos no comparten el Evangelio, simplemente están siendo desobedientes a su Señor. Es una afirmación fuerte, pero necesaria. Hermanos, ¿y por qué no le compartimos a las personas? Bueno, déjenme decirle, yo le doy la respuesta. Normalmente, y eso lo vamos a ver más tarde, uno de los entrenamientos que vamos a estar dando es en relación al evangelismo. Y obviamente, normalmente son 3 o 4 razones por las cuales nosotros no evangelizamos ni compartimos la fe. Número 1, porque pensamos que no estamos preparados. La respuesta número 1 a la pregunta de que por qué los cristianos no evangelizan es porque la mayoría de cristianos afirman que ellos no están preparados para evangelizar. Y como no estamos en el entrenamiento en relación al evangelismo, voy a mencionar el segundo. El segundo es que tienen temor de que los van a rechazar. Me van a rechazar y yo no quiero ser rechazado. A mí me da risa, sinceramente. O sea, pero ¿te van a rechazar? ¿De qué? ¿Qué te van a rechazar? No, pero es que me van a rechazar porque ellos van a saber de que yo soy cristiano y ahora ya no van a querer relacionarse conmigo y no van a querer ningún tipo de relación conmigo y me van a acusar de que yo soy cristiano. ¿Y cuál es el problema? ¿No? Tú tienes una fe preciosa que ellos no tienen, tú tienes una esperanza que ellos no tienen, entonces tenemos que estar dispuestos a compartir. Entonces lo primero es cuando hablamos acerca del evangelismo, es que dice de que no sabe mucho. Lo segundo es el temor al rechazo. Lo tercero es que no hay tiempo. No hay tiempo para compartir. No tengo tiempo. Pero todos sabemos perfectamente de que esa es la mentira más grande del mundo. ¿Verdad que sí? Todos sabemos perfectamente que esa es la mentira más grande del mundo. Porque sí hay tiempo. Porque sí hay tiempo. Sí hay tiempo. ¿Verdad, hermano? Sí hay tiempo. Lo que no hacemos es, no hacemos tiempo. Pero sí tenemos tiempo. Mire, le voy a dar un ejemplo para que lo comprendamos bien. La semana que acaba de pasar, la semana que pasó, fue una semana muy ocupada para mí, extremadamente ocupada. Pero cuando ya se fueron los estudiantes, ya se fueron los maestros, ya se fueron los lectores, ya se fueron todos, llegó un momento de que yo tenía fácilmente varias horas para que si yo verdaderamente hubiera dicho, no,
no he evangelizado toda esta semana, voy a tomarme estas horas que tengo disponibles, libres, para ir a evangelizar ahora porque estoy desesperado por ir a evangelizar. No. ¿Sabes lo que hice? ¿Ah? Descansé, ¿verdad? Descansé, hombre, ahora me voy a ir a mi cama y me voy a ver una película o algo, porque ya trabajé mucho y ahora tengo que descansar, brother. Tengo que descansar. El punto que estoy tratando de ilustrar es que no me digan que no tienen tiempo. No es verdad, hermano. Usted tiene tiempo. Es cuestión de hacerlo, es cuestión de crearlo, es cuestión de tener la intencionalidad de hacerlo. Pero para que se vuelva algo espontáneo, entonces toma práctica, ¿no es verdad? Y eso es lo difícil también, la práctica. Pero ese no es el tema de hoy, así que cuando llegue ese tiempo, que por cierto, si no mal recuerdo, es el que sigue, no la próxima semana, porque a manera de información, la próxima semana espero que todos vengan, porque lo que vamos a estar haciendo la próxima semana es ayudándole a que usted cree en su vida una rutina de lectura de la palabra, de obediencia a la Biblia, y de que usted empiece realmente a caminar de acuerdo a los estándares que Dios tiene para nosotros, de acuerdo a las prioridades que Dios quiere que tengamos. Pero vamos a darle las herramientas, vamos a darle una estrategia, cómo lograrlo, cómo hacerlo, cómo yo puedo llegar a ser esa persona que Dios quiere que yo sea. Y todo comienza con la sujeción suya a la obediencia de las enseñanzas bíblicas. Y todo comenzó esta noche cuando el Señor Jesucristo dijo en San Juan 5:39. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué dijo el Señor en San Juan 5:39? ¿Qué dijo? No. San Juan 5:39, ¿qué dice? Escudriñad las Escrituras. Escudriñar, mira, como no se lo saben, eso significa que no la están escudriñando, ¿verdad? Y esa es una prueba evidente de que no la están escudriñando. Porque si la estuvieran escudriñando, cuando ustedes hoy en San Juan 5:39, escudriñar las Escrituras porque vosotros no bla 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 bla, ¿verdad? Entonces tenemos que escudriñar las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la salvación, y ellas son las que dan testimonio, digo el Señor Jesucristo, de mí. Ok. ¿Comentarios o preguntas? Buenísimo. Que necesitamos otro café. ¿Otro café? Ok. Está bien, hermano. Déjenme decirle que a mí me gusta cuando las personas no tienen preguntas, pero también me incomoda un poco. O sea, me gusta porque yo estoy pensando, aleluya, es tremendo maestro. Todo lo que yo digo, la gente lo absorbe inmediatamente, lo entienden, son iluminados. Pero a la vez, en veces pienso, todo lo que yo digo, la gente le entra por un lado y sale por otro. El problema que estamos siendo machacados. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Entonces, espero, ¿verdad?, de que, bueno, ya a manera de información, la próxima semana, vamos a ponerlo de esta manera, hoy son las pedradas y la próxima semana son las vendas. Así que si aguanta las piedras, entonces la próxima semana viene la sobada y viene, y como decirle, ok, ya aguantaste todo eso, todas esas pedradas que te pegamos la semana pasada, entonces ahora ya te vamos a decir cómo puedes mejorar, cómo puedes hacerlo. Pero las pedradas son necesarias, ¿no es verdad? ¿Verdad que sí? Las pedradas son necesarias para poder entender dónde estamos. Ok, vamos a ir entonces al punto número 6. La Biblia afirma que hemos sido comisionados, ya lo vimos, ¿no es verdad? Número 7. La Biblia afirma que somos embajadores de Jesucristo, responsables de participar en el proceso de reconciliar al mundo con Dios. Somos embajadores.
un embajador es un representante ilustre de una nación. ¿Cuántos saben que los embajadores tienen inmunidad? ¿Cuántos saben que los embajadores no les cobran por las maletas? ¿Cuántos saben de que los embajadores pueden meter todas las maletas que quieran a un país y no le bonifican el pasaporte ni nada por el estilo? Tienen muchas prebendas. A los embajadores no los pueden echar presos porque tienen inmunidad. Y esa inmunidad recibida a través de un convenio de las Naciones Unidas. Cuando un embajador llega, él es inmune. O sea, la policía no puede agarrar a un embajador y detenerlo y echarlo preso. Porque gozan de inmunidad. Pero ¿saben por qué todos esos privilegios? ¿Saben por qué todas esas prebendas? Porque representan a una nación. Sí, representan a una nación, representan los intereses de una nación. De acuerdo a la Biblia, nosotros somos embajadores de Jesucristo. Un embajador es un representante ilustre de una nación. Los cristianos son ciudadanos y representantes de la nación celestial. Note lo que dice Filipenses, para que usted lo vea. Filipenses 3:20. Si alguien ya lo tiene, lo puede leer. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿A dónde está nuestra ciudadanía? Dijo el apóstol Pablo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo sé que algunos de nosotros, personalmente, ¿verdad? Yo estoy orgulloso de ser nicaragüense, así como usted está orgulloso de ser mexicano, y algunos están orgullosos de ser cubanos, y otros están orgullosos de ser guatemaltecos, y otros están orgullosos de ser salvadoreños y colombianos. No sé si hay otros, peruanos, colombianos, ya los mencioné, paraguayos, argentinos. Estamos orgullosos, ¿verdad?, de una hermana paraguaya, del paraguayo no tanto, estamos muy orgullosos. Eso nicaragüense. De ella estamos orgullosos. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? De acuerdo a la Biblia, la mayor satisfacción y el mayor orgullo que podemos tener es saber que somos ciudadanos celestiales. Muchas veces principalmente cuando uno todavía no la tiene, cuando todavía uno no la tiene, muchos se anhelan a la ciudadanía estadounidense, cuando no la tiene uno todavía. Pero después se da cuenta de que realmente es como cualquier otra ciudadanía, número uno, y que realmente la ciudadanía que tiene más valor es la ciudadanía celestial. Por tal razón, tienen la responsabilidad como cristianos de dar a conocer a las personas a su alrededor las realidades fundamentales en relación con el reino de Dios, siendo las más importantes: cómo entrar a ese reino, cómo vivir aquí en la tierra mientras espera entrar en el reino celestial, y cómo ser multiplicador del mensaje y enseñanzas del reino de Dios. 3 cosas. Número 1, cómo entrar al reino. Número 2, cómo vivir en este reino. Y número 3, cómo ser un multiplicador y practicar las enseñanzas que el Señor nos ha dado que nosotros practiquemos. Segunda de Corintios es el texto, vamos a verlo en este momento. Segunda de Corintios capítulo número 5, versículo número 18. ¿Qué dice la Biblia? Note lo que dice. En el versículo 17, el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Right? Y en el versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, dice el texto, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pero ¿qué es lo que nosotros somos? Somos embajadores. ¿Qué le parece? Que somos embajadores. Somos embajadores de Jesucristo. ¿Y cuál es nuestra inmunidad? Dice aquí Bueno, aunque no lo crean, tenemos inmunidad. Sí, tenemos inmunidad. Está bien eso. ¿Saben la inmunidad que tenemos? ¿Saben la inmunidad que tenemos? De que verdaderamente, como dijo el Señor Jesucristo, nadie nos puede quitar la vida. Nadie. Somos seres inmortales. Y somos inmortales que vamos a vivir eternamente en el cielo, no vamos a vivir en el infierno. Tenemos inmunidad, verdaderamente. Somos inmunes. El Señor Jesucristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. Más bien deben de temer a aquel que puede matar el alma en el infierno. Entonces, tenemos inmunidad, somos inmunes. Todo cristiano tiene inmunidad en el sentido espiritual de la palabra. Vamos a vivir eternamente y para siempre con el Señor, lo que todos los que no tienen esa relación con Él no pueden decir. Punto número 8. Impunidad también, pastor. Impunidad también tenemos. ¿También tenemos? ¿Cómo? Todos nuestros pecados son perdonados. Bueno, si lo miramos desde esa perspectiva, todititos. E interesantemente, y no quiero decir esto por cuestión de... mejor no lo digo porque algunas personas seguro no lo van a entender como yo lo estoy diciendo y lo vamos a dejar ahí mejor. No, lo que le iba a decir es de que basado en la afirmación de Pedro, el Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados, los del pasado, los del presente y los del futuro. Lo que pasa es que no lo quería decir porque algunas personas pueden creer algo que no es verdad y pensar de que lo que yo estoy diciendo es de que tenemos autoridad para pecar, lo que eso no es verdad, no bíblicamente. Ningún cristiano tiene libertad de pecar. No. Pero sí vamos a pecar en el futuro. Y esos pecados que cometamos ya han sido perdonados, pero obviamente tienen que ser enmarcados dentro de la realidad de lo que la palabra del Señor llama, de lo que no es intencional y de lo que no es premeditado, que son las cosas distintas. Punto número 8. La Biblia afirma que hemos sido capacitados para cumplir las tareas que Dios nos ha asignado, siendo una de las principales la multiplicación y la expansión de su reino. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Es un versículo bíblico que la mayoría de ustedes saben. Vamos a leer aquí, después vamos a ver el texto. La Biblia capacita y perfecciona al creyente para poder cumplir todas las tareas y misiones que Dios le ha asignado. No existe ninguna responsabilidad que Dios nos haya asignado que Él ya no nos haya capacitado para poder realizarla. A mí me gustaría enfatizar esto. Si Dios te llama a hacer algo, la única respuesta tuya debe de ser, está bien Señor, yo lo voy a hacer. Si Dios te está llamando a que tú hagas algo. Le voy a dar un ejemplo, solamente uno. Cuando el Señor llamó a Moisés para que fuera a hablar con el rey de Egipto, el faraón, no sé si se acuerdan la respuesta o la excusa que Moisés le puso a Dios. Si no sabe hablar. Sí, le dijo, Señor, yo creo que tú deberías de mandar a alguien más, porque yo soy torpe de palabras. Tengo problemas, yo no puedo hablar bien.
y el Señor le explicó: ¿tú crees, Moisés, que yo no te conozco desde antes que tú fueras formado en el vientre de tu madre? ¿Tú crees que yo no sé todas las dificultades, tal vez, en el habla que tú podrías tener? Pero yo te he llamado a ti, yo te estoy comisionando para que vayas. E interesantemente, Moisés, ¿verdad?, le va a seguir poniendo excusas al Señor, pero el Señor le va a explicar a Moisés de que Él es Dios el que nos ha dado todas las habilidades que nosotros tenemos. Y si Dios nos llama a hacer algo, es porque Él ya sabe que podemos cumplirlo, que podemos realizarla. Probablemente algunos cristianos pueden arguir que no tienen experiencia en cumplir ciertas tareas, pero eso no significa que no pueden hacerlo. Los cristianos han sido instruidos por Dios para cumplir toda buena obra. Una de esas obras que cumplir es la propagación y multiplicación de las buenas nuevas. Ahora vamos a leer 2 de Timoteo 3, 16 y 17. La mayoría de ustedes ya se lo saben, ¿no es verdad? Porque toda la Escritura Ok, 2 de Timoteo capítulo 3, 16 y 17. Sabemos que es el apóstol de toda la Escritura, toda. Miren. Ok, hermano, aquí vamos nuevamente, y disculpen mi insistencia, pero desde Génesis hasta Apocalipsis, dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Cómo lo sabemos? Porque 2 de Timoteo 3, 16 dice que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Toda. Y es útil. ¿Para qué es útil? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la pregunta es esta: si nosotros no estamos enteramente preparados para toda buena obra, ¿a qué se debe? De acuerdo al texto. Porque toda la Escritura, dice el apóstol, es útil. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El problema, verdaderamente, está en la realidad de que nosotros probablemente no estamos permitiendo de que Dios perfeccione su obra en nosotros por medio de la palabra de Dios. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios para que la palabra de Dios pueda obrar en nuestras vidas. La palabra de Dios pueda transformar nuestras mentes. La palabra de Dios pueda renovar nuestros corazones. La palabra de Dios nos pueda preparar para ser hombres y mujeres enteramente preparados para toda buena obra. Pero mientras no estemos dispuestos a obedecer la palabra de Dios, pues siempre vamos a estar a medias en todo, a media en cómo vivimos, a media en cómo pensamos, a media en nuestro compromiso con el Señor, a medias en el servicio del Señor, a medias en cumplir la gran comisión, a medias en evangelizar, a medias en servir en la iglesia, a medias en todo. Porque para poder ser enteramente preparados para toda buena obra, antes tenemos que ser transformados por la realidad de la transformación que puede traer la Biblia en nuestras vidas. Porque dice la Biblia de que la palabra de Dios es viva y es eficaz para la transformación de todos nosotros. ¿Hay alguna pregunta o comentario? ¿No? Wow. Está bien, hermanos. Está bien, hermanos. Árale. Pastor, Dígame. pues yo lo que estoy viendo a mi punto de vista que todo nos está llevando a... Ese es el punto débil de nosotros, que no estamos escudriñando las Escrituras. La semana pasada hablábamos que hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles, entonces no estamos perseverando en la doctrina de los apóstoles, nuestra fe no se fortalece, no creemos. Eso que dijo ahorita, que los pretextos, que no estamos preparados, no me siento preparado para ir a
predicarle, a presentarle la palabra de Dios a las personas, es porque no estamos escudriñando las escrituras, no estamos perseverando en la doctrina, no estamos fortaleciendo nuestra fe, no estamos creciendo, no estamos madurando. Bueno, y esa es mi tesis, hermano. O sea, la tesis de todo esto es que el problema de la iglesia recae en la desobediencia de las personas que vienen a la iglesia a las enseñanzas de la palabra de Dios. Que la realidad de falta de crecimiento, esa es la tesis de todo esto, que la realidad de falta de crecimiento es directamente un producto directo de la realidad de que las personas que forman parte de la iglesia no estamos viviendo, note que me incluyo, no estamos viviendo de acuerdo a la enseñanza bíblica. Eso es todo. Esa es la tesis de todo este proyecto. Y mi intención es de que volvamos a pensarlo. You know? Let's think about it. Porque obviamente algo está mal. O sea, la idea es esta, pero eso que tú dijiste, a la hora de la entrevista, porque va a haber una entrevista después de todas las lecciones, bueno, pero esta es la segunda, pero tú ya llegaste a la conclusión. Y la conclusión es que el problema es que no estamos viviendo de acuerdo a la enseñanza bíblica. Y tenemos que regresar a esa enseñanza. Porque mientras no regresemos, vamos a seguir viviendo simplemente como nosotros pensamos que es correcto y no vamos a vivir como Dios quiere que vivamos, que es de acuerdo a la enseñanza bíblica. Gracias, hermano. Muy buen comentario. Bueno, déjenme decirle algo, de que el hermano, recuérdame de tu nombre. Sergio. Sergio, he got it. Así es. Es exactamente la verdad. Depende de que si nosotros vamos a estar dispuestos o no a vivir de acuerdo a la Biblia, que todo va a ser cambiado y todo va a ser transformado. Pero no de palabras, hermanos. ¿Sí? El problema es de que mucho hablamos, pero poco hacemos. ¿Sí? Es fácil hablar. Yo sé que es fácil hablar porque yo tengo más de una hora de estar hablando. Right? Es fácil hablar, lo difícil es hacer. Eso es lo difícil. Entonces, vamos a mirar si todavía nos faltan 5 clases más. Si cuando llegue a la número 7 damos la vuelta a la esquina y todos están pensando en lo mismo. Realmente el problema es que nos hemos alejado de la doctrina bíblica. Nos hemos alejado de vivir como Dios quiere. Nos hemos alejado de seguir las instrucciones bíblicas. Y por eso es que Dios no bendice. Por eso es que Dios no bendice la iglesia. Por eso es que Dios no bendice a mi familia. Por eso es que Dios no me prospera más. Por eso es que Dios no me multiplica más todo lo que tengo. Porque me he alejado de las enseñanzas bíblicas. Y cuando yo regrese, porque todo comienza con usted. O sea, comienza conmigo, comienza con usted, cada hombre, cada mujer, mirando dónde estamos y regresando a las expectativas que Dios tiene de nosotros. Dejando todas las cosas que Dios quiere que dejemos, alejándonos del estilo de vida que no le agrada a Dios. Recuerden esa expresión, ¿por qué decir Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? Cuando yo estaba escribiendo esto, recuerden, el Señor me habló a mí primero, ¿verdad? El Señor le habla a uno primero, pero es una excelente pregunta. ¿Pero por qué dices tú que yo soy tu Señor y no haces lo que yo digo? Yo te he mandado a evangelizar, yo te he mandado a compartir, yo te he dicho que tú eres la luz del mundo, yo te he dicho que tú eres la sal de la tierra, yo te he dicho de que yo te he empoderado para que vayas y hagas discípulos de todas las naciones, yo te he dicho de que tú tienes poder, yo te he dicho de que tú estás facultado por mí para hacer, para ir, para evangelizar, eres mi embajador. Pero pues no lo creemos, ¿no es verdad? Lo oímos, pero no lo creemos. ¿Y cómo sé que no lo creemos? Porque no lo hacemos, es bien sencillo. Imagínense de que le digan al embajador de los Estados Unidos de Nicaragua: ok, mira, eres el embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, vete para Nicaragua.
¿Cómo? ¿Qué va a actuar él cuando esté en Nicaragua? ¿Cómo va a actuar? Me gustaría decirlo. Debe de actuar como representantes. E interesantemente, hermanos, y no quiero invertir mucho tiempo, simplemente para dar una idea y una ilustración, a los embajadores los reciben de manera especial, tienen un homólogo, le llaman. Cada país tiene una persona que es el que se encarga, hay un protocolo, y viene una persona que es homóloga del mismo nivel o un nivel más alto y lo viene a recibir, y esa persona le da la bienvenida al embajador y él presenta sus credenciales cuando llega por primera vez. Yo soy el embajador tal, yo represento a este país. Esa es la palabra del Señor, el apóstol Pablo hablando de que nosotros somos embajadores de Jesucristo. ¿Se imagina usted? Donde usted llega es una persona especial. Usted es un ciudadano celestial. Usted es un embajador de Jesucristo. Usted es la sal de la tierra. Usted es la luz del mundo. Usted ha sido empoderado de poder. Usted es muy especial. Yo soy muy especial verdaderamente. Lo que pasa es que muchas veces no lo creemos, pero somos. Pero si somos, entonces vivamos y practiquemos un estilo de vida como lo que realmente somos. Ok, verso 9. Punto número 9. La Biblia afirma que Dios tiene la expectativa de que cumplamos sus ordenanzas en todo momento. Bueno, eso me ayuda. Segunda de Timoteo 4. Ese versículo ya nosotros, bueno, no ese, pero uno parecido. Ok, ¿ya están ahí? Segunda de Timoteo 4, 22. Te encarezco delante de Dios. Ok, ¿qué significa la palabra encarecer? Y no me digan poner más caro. Te encargo. Okay. Te encargo. Ok, Te encargo. pero te encargo con vehemencia. Ok, eso significa, te lo pido, pero te lo pido de manera vehemente. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Noten el versículo número 2. ¿Qué es lo que le encarece a Timoteo? Que prediques la palabra. Predica la palabra. Que instes. ¿Qué cosa es instar? A tiempo y fuera de tiempo. En todo momento. ¿Saben? Miren, los hermanos de la tercera edad, los hermanos de la tercera edad que están aquí a este lado, cuando, ¿verdad? No te incluye a ti, ¿viste? O sea, a ti sí. A ti sí. Okay. Los hermanos de la tercera edad que se reúnen los días viernes, okay, para orar y para leer la Biblia y para estudiar. Y en realidad ahí están, miren, esos son esos tres que están ahí. 1, 2, 3. Alright. Los hermanos de la tercera edad, todo eso para decirle algo, ellos conocen a Willy Colón y lo conocen muy bien. Lo conocen muy bien. Yo conozco a Willy muy bien. Yo soy pastor de esta iglesia. Yo he comenzado varias iglesias en todo el estado de Missouri. Pero Willy es una persona que es mejor evangelista que yo. Porque él sí lo hace a tiempo y fuera de tiempo. Yo no. Pero él sí lo hace a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y cómo sé yo? Porque estamos comiendo, Willy. ¿Right? Es la hora de comer, no es la hora de compartir el evangelio. No es la hora de invitar a la iglesia. Aquí vinimos a comer. A este restaurante vinimos a comer. A este car wash vinimos a lavar el carro. No venimos a invitar a nadie a la iglesia. Pero Willy, en la calle, en el restaurante, en la iglesia, donde él esté,
Él siempre está hablando de Jesucristo, Él siempre está invitando a la iglesia, Él siempre me acuerdo de Él cuando leo este verso, porque la palabra del Señor dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. No, aquí este no es el momento, claro, es el momento. Si tienes la oportunidad, esa es la oportunidad que Dios te da y esa es la oportunidad que debes de aprovechar. No, pero es que en este momento estamos lidiando con otras cosas. No, tienes que lidiar con lo más importante que esa persona puede tener y es su vida espiritual. Tal vez que no tiene una relación con el Señor todavía. En vez de pareciera molesto, sinceramente, pero es bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo dice. Le dice el apóstol Pablo que prediques, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Son palabras que nos animan, hermanos, a vivir mejor y que nos dan la oportunidad de creerle al Señor. Vamos a mirar en este momento, ¿cuándo es un buen momento para que los cristianos compartan su fe? En todo tiempo. El compartir la fe debe caracterizar la vida del creyente. Probablemente no siempre lo puede hacer de una manera oral, pero lo puede hacer con su buen testimonio, su servicio y genuino interés por los demás, dando un buen ejemplo en todo. Donde yo estoy, donde usted esté, usted debe dar un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Déjeme darle un ejemplo. Mañana yo voy a ir para Hannibal, Missouri. Y si Dios quiere, ahí tengo una casa en Hannibal, Missouri. Ya la tengo por muchos años, la tengo como por 20 años. Y cada vez que la quiero vender no la he podido vender. Así de que este es un buen tiempo para venderla. Pero antes de venderla vamos a tener que hacerle probablemente algunas reparaciones. Probablemente. Pero este es el asunto. La persona que está ahí no es la persona que yo se la alquilé, es otra persona. Esa persona la dejó la persona que yo se la alquilaba. Yo le alquilaba la casa a esa persona y esa persona la dejó a esa persona viviendo ahí. Y uno de estos días, ya tenía algunos meses de no pagar la renta por la casa. Entonces yo le mandé un ultimátum a ella y le dije, ¿sabes qué? Necesito dejar de saber, necesitan hacer algo porque si no se van a tener que salir de la casa, porque ya tienen como 3 meses de no pagar. Entonces en ese momento ella me dijo, la realidad es que, para serte sincero, yo ni siquiera ya vivo ahí, yo ya no vivo ahí. El que vive ahí es mi ex-boyfriend, ese es el que vive ahí. Alright. Entonces, interesantemente yo conozco al ex-boyfriend, es un morenito. Pero yo le dije, ok, está bien, mira, lo único que quiero es de que voy a ir a buscar la llave y tú me entregas la llave y para esta fecha ya debes de estar fuera. Cuando yo llegue, obviamente tú ya estás fuera. Entonces mañana voy a ir a que me entregue la llave. Pero este es el asunto. Yo podría decir muchas cosas, o decir que voy a hacer muchas cosas, o me tienes que pagar y me vas a tener que pagar todo lo que me deben todos ustedes, o simplemente mirarlo por el lado amable. Por el lado amable, ok. Llevo mi pistola y arreglamos las cosas, ¿verdad? Como se arreglan bien. Okay. No, honestamente lo que hice fue comunicarme con él y le dije, ¿sabes qué? Y sinceramente es verdad, porque yo lo conozco, he ido fuimos con Rigo, fuimos una vez, el morenito que estaba ahí, ¿te acuerdas? Y se mira bastante amable. Entonces yo le dije, mira, tú pareces ser una persona muy amable, así de que lo único que te voy a pedir es de que yo voy a llegar mañana y tú me entregas la llave y todo tranquilo. Así que mañana me va a entregar la llave. Pero el punto es que tenemos que dar testimonio, porque de todas maneras, miren, yo ya lo analicé.
para ser sincero, ¿qué fue lo que miraste? Es que ni calificamos para llevarlo a small claims. Sí, o sea, al no haber un contrato bien escrito, bien definido, etcétera, etcétera, entonces, si tú no tienes un contrato bien establecido y firmado y sellado y toda la cosa, o sea, no lo puedes llevar a ningún lugar. Entonces, ¿para qué discutir? ¿Y qué si él tiene la pistola? Si él tiene la pistola, por eso yo ya le dije, yo sé que tú eres una persona muy amable, porque no me vayas a sacar a balazos de ahí. Porque mis hijos están insistiendo, no, tú llévate la pistola, llévate la pistola, los tiros explosivos. Pero no, hermano, realmente no. Sí, realmente no. Erwin, ¿tú vas a ir conmigo? ¿Tienes la pistola tú también? Para llevar las dos, ¿no? Todas las pistolas de Pablo. Él tiene una AK-47, hermano. Semiautomática. Que son epístolas. No, si yo traigo mi espada, yo no traigo pistola, traigo mi espada. Todo lo que quieren ir con usted mañana para que nos vayan. Para levantarte. Por eso es que lo quiero yo mucho, ¿eh? Vamos a, es puro amor. Perfecto ya perfecto. Órale. Yo digo que vengan ellos porque también vayan conmigo todos los que tienen armas. No, vamos a ver el punto número 10. No, el punto que estaba tratando de enfatizar, hermano, con esa historia es de que muchas veces verdaderamente es mejor actuar como cristiano y no actuar como una persona que no vale la pena. Punto número 10. La Biblia afirma que cumplir las tareas asignadas es parte de estar revestidos de la armadura de Dios y poder mantenernos firmes en la fe. El cristiano que no cumple la función de compartir su fe adolece de por lo menos uno de los elementos de la armadura de Dios. La Biblia establece que es una responsabilidad cristiana estar siempre listos para compartir la fe. El cristiano debe estar dispuesto y preparado para compartir su fe. Efesios capítulo 6, vamos a mirarlo rápidamente. Efesios, ya lo encontró este hombre, mira, ¿ves? Ya ves, hermano, miren, este hombre, yo pensaba que tenía la Biblia. Yo le iba a dar crédito. Igual, ¿Qué dice? Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Calzado los pies con el apresto. ¿Quién sabe lo que eso significa? ¿Qué dice a mí? Bueno, la versión está rara. La pachita. La pachita le digo yo a los biberones. Pechita. No, Así que mejor dámela. Pechita. Pechita. Dice, y calcen sus pies con la buena voluntad del Evangelio de la Paz. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Ok, perfecto. Entonces, hermanos, tenemos que pensar siempre, ok, yo necesito evangelizar. Tal vez a ese negrito, si está ahí, lo evangelizamos. No, tal vez al vecino, si está ahí, lo evangelizamos. Al compañero de trabajo. Pero miren, y la razón es verdaderamente, pero muy probablemente, con la relación que tenemos en este momento, bien lo puede evangelizar. Si ya lo hubiera maltratado y lo hubiera ofendido, entonces no lo puede evangelizar. Entonces, nuestro testimonio es muy importante, porque eso es lo que abre las puertas para que podamos hacer algo. Miren, tengo un amigo, antes era conocido, ahora le digo amigo porque ahora ya nos conocemos mejor. Les mencionaba de que ahí vive, ¿verdad?, el barbudito tatuado y toda la cosa, que maneja la motocicleta, y que lo fuimos a ver una vez. ¿Se acuerdan que les conté? Sí. Que lo fuimos a ver al vecino que vive ahí. Ahora cuando yo me bajo de mi carro y él está ahí, él me dice, hey, hi Pastor Luis, porque ahora ya sabe quién soy. Pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo nos conocimos? Porque fuimos y le dije yo quién era, y él me dijo quién era,
y me dijo que se había caído y que se había golpeado, ¿cómo le llaman a esta parte de atrás? La cervical, por eso andaba ahí, ¿no?, con una de esas cosas puestas por mucho tiempo. Pero la idea, hermanos, es que tenemos que de alguna manera dar testimonio, vivir mejor. Le mencionaba que también a él le gusta verme trabajar, porque como casi yo no trabajo, entonces cuando él me ve trabajar, él se siente alegre. En serio, cuando me ve trabajar aquí, él se siente alegre. Me da thumbs up. Dice milagro. Sí, el Señor hace milagros todavía. Pero el punto es dar testimonio, ¿verdad? De todas las maneras, en veces por ser un buen trabajador, en veces por ser servicial, en veces por ayudar, en veces por hablar, en veces por compartir, en veces por no ser muy malcriado, por no ser muy gruñón tal vez, etc. O sea, diferentes maneras, pero que usted pueda dar testimonio. Calzado los pies, recuerden, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tenemos que hacerlo. Vamos a mirar entonces las conclusiones, porque ya estamos llegando a la recta final. Aquí vamos, hermanos. Es responsabilidad y privilegio de cada cristiano el leer, estudiar y meditar las Escrituras. A la vez el cristiano genuino. Ok, noten que digo cristiano genuino. ¿Saben por qué digo cristiano genuino? No. ¿Saben por qué digo genuino? ¿Por qué le pongo un adjetivo al cristiano? Si el cristiano no necesitamos de adjetivo. Cristiano es adjetivo, cristiano es sustantivo, cristiano es todo. Pero ¿por qué necesitamos un adjetivo calificativo? Cristiano genuino. ¿Por qué? Yo voy a decir por qué. Porque lamentablemente, ¿se acuerdan que lo veíamos al principio, que hay un cristiano nominal? Por esa razón es que le pusimos genuino, para diferenciarlo del cristiano nominal. Hay un cristiano nominal y hay un cristiano genuino. Y algunas personas podrían decir, hay un cristiano. Hay un cristiano, no hay cristiano nominal, no hay cristiano genuino, solamente hay cristiano. Bueno, pero nosotros tenemos que entenderlo bien, que tenemos que diferenciarlos los dos. Yo creo que no hay cristianos falsos. Pero hay falsos cristianos. No, bueno, desde nuestra perspectiva, obviamente. Lo que se menciona como cristianos nominales, pero antes de él no hay cristianos falsos. Ya, exactamente. Y eso es lo que yo estaba intentando enfatizar. Verdaderamente, en mi opinión, es triste que tengamos que decir cristiano genuino. A mí, es triste. Porque cristiano es suficiente. El cristiano, eso es todo. El cristiano genuino debe comprometerse a cumplir todas las enseñanzas encontradas en la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuántos de ustedes verdaderamente están dispuestos a comprometerse con todas las enseñanzas encontradas en la palabra de Dios? No se comprometan hoy, solamente analícenlo, porque es más difícil de lo que ustedes piensan. Es más difícil de lo que ustedes piensan, pero es necesario. Número 2, el cristiano ha sido puesto en este mundo para brillar por Cristo, traer esperanza a los perdidos y ejercer influencia sobre todo lo que acontece en este mundo. Dios ha empoderado, comisionado y habilitado a cada cristiano para cumplir todas las tareas asignadas por Dios. Por lo tanto, todo cristiano no tiene ninguna excusa para no cumplir las explícitas tareas y voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Y por último, ciertamente el cristiano es representante del reino de Dios aquí en la tierra, y como tal tiene que dar testimonio claro y vivo del reino que representa. El cristiano debe mostrar fidelidad y lealtad absoluta